Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. A continuación trataremos algunos teoremas. Entre ellos está el de Green, Gauss y Stokes. El grupo está conformado por mis compañeros Jason Stewart Comba Ortega, Javier Alejandro Márquez Velandia y el quien les habla, Jorge Iván Páez Rincón. Dos anotaciones antes de empezar. Una, si nos escucha tosiendo es debido al mal clima. Y dos, para excusar a mi compañero Javier Alejandro, que por incompatibilidad en el horario en el grupo, se nos complicó un poco que él se uniera a la sesión. A continuación vamos a explicar lo antes comentado, los teoremas de Green, Gauss y Stokes referentes a la actividad evaluativa número eje número 4, perdón. Empezamos entonces con el teorema de Green y mi compañero ya les va a explicar. Gracias. Teorema de Green. Bueno, para iniciar, hablar un poco de la historia del teorema de Green. El origen del teorema de Green del año de 1828, perdón, cuando el matemático de origen inglés George Green publicó en privado un ensayo sobre la aplicación del análisis matemático a las teorías de la electricidad y el magnetismo. De este ensayo solo se imprimieron 100 copias, la mayoría de las cuales fueron distribuidas entre cercanos dentro de este ensayo. Green incluyó un teorema muy similar al que conocemos hoy en día con el nombre de teorema de Green al realizar su distribución de manera privada. Se impidió que el contenido del ensayo no pudiera hacerse público de forma inmediata cuando se dio a conocer y permitió la introducción de conceptos necesarios en la formulación de matemática de la física, como el de funciones de potencial. Tardaron muchos años en que saliera a la luz este teorema y ninguno de los que recibió una copia del postulado lo publicó, por lo que permaneció oculto durante un tiempo. Posteriormente, en el año 1846, William Thomson, un matemático y físico inglés, localizó una copia del ensayo de Green y lo reprodujo. Calificó la información que halló como de gran importancia, considerando que era un gran aporte a la ciencia. George Green fue el primero en intentar formular y desarrollar una teoría matemática sobre la electricidad y el magnetismo. Con el desarrollo del trabajo realizado por Green, se sentaron las bases para las teorías electromagnéticas desarrolladas por Thomson, Stokes y otros científicos que revolucionaron la percepción de la física y la matemática. Bueno, a continuación hablaremos también eh, de cuál es el teorema de Green. El teorema de Green establece la relación entre una integral de línea a nivel de una curva cerrada simple C y una integral de tipo doble sobre la región plana D, la cual es limitada por C. Dentro de este postulado se afirma que sean C una curva cerrada simple positivamente orientada diferenciable por trozos en el plano. D, la región limitada por C y F igual a P y Q, un campo vectorial en el plano. Si P y Q tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contienen D, como se puede ver en la imagen. La utilidad del teorema de Green. Esto se debe a que podemos elegir la forma más sencilla entre integrar el campo directamente sobre la curva o bien sea integrar la diferencia de sus derivadas parciales cruzadas en el recinto que delimita la curva. Es necesario tener en cuenta que en la mayoría de los casos nos encontramos tanto con un campo vectorial como con una curva cerrada simple sobre la que hay que integrarlo. Además, otro detalle de la importancia es que este teorema nos permite hacer un cambio de integrales para una mejor resolución de las mismas. La aplicación del teorema de Green. Se ha considerado que una de las aplicaciones más relevantes del teorema de Green consiste en el cálculo de áreas caracterizadas por ser recintos delimitados por curvas cerradas simples. El valor de la integral de la línea, la cual hace referencia a una integral cuya función
es evaluada sobre una curva que corresponde a un campo vectorial va a depender de la curva sobre lo que se integra, así como el sentido en que se hace el recorrido. Una de las aplicaciones de este teorema tiene que ver con un instrumento analítico llamado el número de giros, el cual ofrece un método matemáticamente preciso. Su finalidad consiste en contar el número de veces del radio vector gira alrededor de un determinado punto al momento de escribir una curva determinada. Este instrumento además nos permite asignar una orientación de dicha curva. Bueno, a continuación seguimos con el teorema de Gauss. Dicho teorema, teorema de Gauss, más que todo su aplicación se ve más vista, digámoslo así, en el cálculo vectorial. Teorema de Gauss, también llamado así como teorema de la divergencia o teorema de Gauss-Ostrogradski, ¿cierto? Es un teorema que relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la divergencia del campo en el volumen delimitado de dicha superficie. Jason, pasa la diapositiva, por favor. Trata de vincular una integral de superficie de flujo de un campo y una integral de volumen. O también, o mejor dicho, como conclusión también podríamos decir que permite calcular una integral de superficie mediante una integral triple, que es como lo vemos en la fórmula que vemos a mano derecha de la pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. Les decía hace un momento que también se le llama teorema de la divergencia. Entonces, supongamos que esa es una superficie cerrada, lisa y a trozos que encierra el sólido E en el espacio. Supongamos que S está orientado hacia el exterior y que F es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a E. Entonces, ahí podemos ver cómo es que la fórmula retrata lo antes comentado. Si hablamos de aplicación de este teorema, digamos que esto se ve muy en la ingeniería y en la física, particularmente en la electrostática y en la mecánica de fluidos más que todo. En estos campos normalmente se utiliza el teorema en tres dimensiones, sin embargo puede generalizarse a cualquier número de dimensiones. En una dimensión es equivalente a integración por partes y en dos dimensiones es equivalente al teorema de Green, que fue lo que comentó el compañero hace un momento. Siguiente diapositiva, por favor. Les decía que este teorema se aplica por el lado de la física, lo podemos notar mucho en la ley de Gauss para el estudio de los campos eléctricos y magnéticos. En las matemáticas o en el cálculo en general, lo podemos ver, como lo comenté hace un momento, en el cálculo vectorial, permitiendo hallar el flujo del campo a través de la superficie. Y un añadido más a la física se puede utilizar también en problemas de física gobernados por la ley del inverso al cuadrado, como la gravitación, la intensidad de la radiación. Y por último, entonces sería el teorema de Stokes. ¿Qué es el teorema de Stokes? Es el planteamiento define el cálculo de una integral de línea que se encuentra dentro del campo vectorial F, la cual tiene una dirección tangencial apuntando a la curva C. Se dice que esta entonces será igual a la integral de la superficie S, la cual se halla en la circulación del campo F que limita con dicha superficie. Es así como se concluye que la orientación de la curva C es positiva y que la superficie S igualmente está orientada positivamente. La descripción general del teorema de Stokes consiste en una relación entre una integral de línea y una superficie, y el enunciado enfatiza que permite convertir una integral de curva en una integral de superficie. Teniendo esto, expertos en el área han determinado
que este postulado se considera como una gran generalización del teorema fundamental de cálculo. Para verificar esto es necesario definir este otro teorema. A través de este se tiene el cálculo de una integral de una función f que comprende un intervalo a y b. Se puede hacer a través de una antiderivada f de f. De esta manera se desarrolla la siguiente fórmula: AB f de x igual a f de b menos f a. Eh, También podemos hablar de la relación de otros teoremas con el teorema de Stokes, en donde la matemática y la física son ciencias estrechamente relacionadas que colaboran entre sí, de la misma manera que se usa y se apoya sobre la otra. Es como el teorema de Stokes se puede ver completamente con otros postulados pertenecientes a estas ciencias, y así como se presentan en los siguientes casos, como el teorema de Kelvin-Stokes, que trata de una generalización del teorema de Stokes, el cual establece una integral de superficie del rotor de un campo vectorial sobre una superficie abierta. También sobre el teorema de Green, que es una forma de aplicación del teorema Kelvin-Stokes, que es válido en casos de aplicación sobre un plano XY, y sobre el teorema de Gauss, también conocido como teorema de la divergencia, se aplica en campos vectoriales de la forma N1, y este obtiene a través de la contracción del campo vectorial a través de la forma del volumen. Eh, el teorema el teorema de Stokes y con la relación a las superficies orientables. En lo que refiere al teorema de Stokes, este puede tener una aplicación mucho más amplia y que es posible usarlo en casos donde existan superficies compuestas por más superficies. Pero para ser posible debe cumplir con dos características: ser parametrizadas simples y regulares. Todas tendrán una frontera en común, lo que hace posible que el teorema sea válido. Para tener una percepción más definida de la aplicación de este postulado, en casos de este tipo se puede formular un sencillo ejemplo, suponiendo que tenemos una forma con tres superficies, 1, 2 y 3, y se denominarán una arista al borde que comparten dos superficies adyacentes. Conociendo estos detalles, se procede a determinar cuál es la dirección del vector normal unitario de una de las superficies. Diríamos que para concluir, esta sería la versión tridimensional del teorema de Green. El teorema de Stokes sería como la versión tridimensional del teorema de Green, que relaciona la integral de superficie del rotacional de un campo vectorial como una integral de línea alrededor de la frontera de esa superficie. Esto sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.